La mayoría de ellos era politrauma, ¿ya? Pacientes quirúrgicos, ya sea por fractura de los huesos largos, fractura craneal, base de cráneo, hematomas extradurales, TEC, en fin. ¿Ya? En donde de forma repentina vimos que hubo un aumento de estos tipos de pacientes, incluso llegando casi a la mitad de los pacientes que estaban ingresados en nuestra unidad de paciente crítico, por lo menos acá en el Hospital de la Región de Talca. ¿Ya? Por lo tanto, en esta presentación la idea es ver a nivel un poco general sobre los cuidados de estos tipos de pacientes, ya que es un tema súper extenso, ¿ya? Cada patología, ya sea quirúrgica o médica, que se transforme en un paciente quirúrgico crítico, va a tener sus cuidados particulares. Pero si empezamos a desglosar un poco cada uno de estos cuidados, nos vamos a dar cuenta que se requiere de información general ya para poder cuidar a estos tipos de pacientes. Vamos a ir paso a paso, más que nada yo les voy a presentar un poco la experiencia, más que tanta teoría como las clases anteriores, para poder trabajar con estos tipos de pacientes. ¿Ya? Vamos, sigamos con la diapositiva. Como le había comentado, la mayoría de los pacientes son politraumatizados, ¿ya? Son accidentes vehiculares en donde se impactan uno o dos más vehículos, en donde nosotros tenemos que saber cuál es la cinemática del trauma, o sea, cómo ocurrió este accidente a nivel general, si fue en bicicleta, un vehículo menor, camioneta, vehículo mayor, o impactado contra qué. Si es que, por ejemplo, el acompañante falleció, está bien o está en estado crítico también, eso nos va a hablar un poco de la calidad de paciente que nosotros tenemos. Si un paciente, obviamente, su copiloto o piloto falleció, probablemente haya sido un accidente de alta energía en donde el pronóstico de nuestro paciente no va a ser muy bueno, ¿ya? O va a quedar con alguna secuela. Pero en realidad tenemos una serie de cirugías que pueden ocurrir, tanto urgencias, también cirugías programadas, por ejemplo, un tumor cerebral en donde el paciente está esperando en su casa la cirugía y lo llaman repentinamente y se opera los 2 días siguientes y llega con nosotros extubado, pero ya por el hecho de hacer una cirugía de alto riesgo está con nosotros en una unidad de paciente crítico, como de forma protocolar según la institución en la que uno esté. También hemos tenido pacientes que por algo estético, por ejemplo, una cirugía bariátrica, en donde se hace una manga gástrica, el paciente puede tener algún tipo de complicación como un TEP, como una dehiscencia de suturas, como un compromiso ventilatorio, hemorrágico y llegar también a nuestra unidad de paciente crítico. A lo que quiero mencionar acá y lo importante es que tenemos un sinfín de pacientes quirúrgicos, ya sea que esperaron cirugía, ya sea que sean de urgencia, y nosotros tenemos que saber el contexto en el que estamos desenvolviendo. Siguiente. Para iniciar esta presentación, ciertas definiciones que nos van a ayudar a entender un poco los temas. Primero, trauma, ¿ya? Viendo que la mayoría de los pacientes son politraumatizados y uno de los más graves. Trauma es una lesión severa a nivel orgánico, ya resultante obviamente de una exposición aguda, abrupta, repentina por una energía externa, tanto mecánica, por ejemplo, este impacto vehicular, térmica, por ejemplo, un paciente gran quemado, un paciente también con un trauma importante, ya sea en vía aérea, ya sea en la piel y los otros órganos también que pueden exponerse. Eléctrica, química radiante. Tenemos un sinfín de probables traumas ya por energía externa. Y obviamente esta condición aguda externa va a exceder el umbral de tolerancia ya fisiológica, va a exceder la capacidad de reconstrucción celular, la capacidad de poder tolerar este trauma. Y vemos, por ejemplo, una persona arrollada por un vehículo que puede tener distintas lesiones, ¿ya? Tanto en impacto primario, por ejemplo, en pelvis, extremidades inferiores, como en impacto secundario de este paciente que va a chocar contra este vehículo, en donde puede haber una fractura de extremidades superiores, macizo facial, craneal, y también por tercera instancia este golpe que va a tener en el suelo. Entonces, cuando hay
un impacto brusco, agudo, externo, no solamente va a ser el trauma inicial del golpe primario, sino que puede ser un secundario, un terciario e incluso a nivel interno, aceleración y desaceleración del cuerpo puede producir tanto un hematoma, por ejemplo, frontal, también posterior, ¿ya? Por el golpe del mismo cerebro en la bóveda craneal. Entonces, no piensen que el daño interno va a ser solamente por un golpe primario, ¿ya? Puede ser con un golpe secundario, terciario, incluso a nivel interno de los propios órganos, con las paredes óseas, ¿ya? Siguiente. El politrauma, ya esta es una de las causas más comunes de muerte temprana. Ya como vimos en el primer accidente vehicular, había un cuerpo tapado. ¿Ya? La mayoría de los pacientes críticos que nosotros nos va a llegar con algún tipo de colisión, es muy factible que en primera instancia fallezca primero por una lesión cerebral, ya que es la principal causa de muerte en el mismo momento del trauma, y también por algún shock hemorrágico. ¿Ya? Los grandes huesos sangran demasiado, fémur, húmero, pelvis, están muy irrigados. Cualquier fractura en donde haya, por ejemplo, un compromiso de conciencia, el paciente no logre pedir ayuda, el SAMU no logre llegar de forma rápida, no puede tener alguna terapia de hemostasia este paciente, es muy probable que fallezca. Por eso es la importancia de saber cuál es la calidad de trauma, cuál es la fuerza de impacto, para saber, como les menciono, a qué paciente estamos tratando. La hemorragia es la principal causa de muerte en estos pacientes, el principal shock que vamos a tener. ¿Ya? Y aquí ya empezamos a desglosar un poco este tema con el primer término que necesito que presten atención. Cuando hay un traumatismo, un politraumatismo, existe lo llamado coagulopatía inducida por traumatismo, el TIC. ¿Ya? Esto va a producir 4 veces mayor muerte que un paciente que no produzca esta lesión a nivel endovascular, ¿ya? Obviamente se va a desarrollar en pacientes donde tengan un impacto fuerte, ¿ya? Y en donde hay una alteración a nivel microdinámica importante. ¿Qué va a ocurrir acá? Cuando existe un impacto muy agudo con un choque hemorrágico, hay teorías que hablan que este daño, teorías les menciono, este es un artículo de 2001, ya que aún habla que son teorías, el aumento de las catecolaminas, la noradrenalina, ya sea endógena, ya por una condición aguda de hemorragia importante, o también noradrenalina de forma exógena, también asociado quizás a adrenalina, va a producir un aumento en los parámetros inflamatorios y también daño, por consiguiente, a nivel endovascular, endotelial de la microdinamia. Y este tema ya lo habíamos mencionado previamente, ¿ya? Y ahí es donde nuevamente aparece la lesión del glucocálix, ya como casi órgano, casi ente más importante cuando hay un conflicto agudo. ¿Qué ocurre en esta situación? Que tenemos una alteración tanto de procoagulación como anticoagulación. Por ejemplo, cuando hay un daño a nivel microvascular en contexto de estos aumentos del mediador inflamatorio, puede ocurrir cierta obstrucción de microcoágulos a nivel más circulatorio, a nivel microcirculatorio. Y estos coágulos van a disminuir el flujo y van a obstruir el flujo a los órganos blancos, ¿ya? Y esto es lo que se le llama coagulación intravascular diseminada, ¿ya? Entonces nosotros podemos tener un paciente que probablemente tenga una alteración, una coagulopatía asociada a este TED, pero esté produciendo microtrombos a nivel ya microcirculatorio. Y ahí es donde vemos una alteración a nivel respiratoria, cardíaca, renal, etcétera, ¿ya? Este es el SID. Y por otro lado también podemos ir al, al proceso anticoagulación, en donde el daño y la hemorragia de algún hueso, de algún órgano, va a hacer que haya cierta cascada de coagulación hasta un momento en que hay un agotamiento del plasminógeno. Si no hay plasminógeno, no va a haber
plasmina, fibrina y este tapón de coágulo que va a ser ayudado por las plaquetas. Entonces, por un lado puede tener procoagulación, producir un CID, una coagulación intravascular diseminada, y por otro lado puede haber una condición hemorrágica que ya no va a tener la reserva necesaria de este cuerpo en shock hemorrágico agudo que pueda producir una hemostasia de forma autónoma. Y es donde se requiere de forma exógena, por ejemplo, el plasma flejo congelado, el Octaplex, en donde se necesiten mediadores externos para poder cohibir esta hemorragia. ¿Ya? No sé si se entiende el TIC. Compañeros, Sí, Euge, ¿todo todo bien? súper Sí, clarito. profesor. Entiendo. Sí, perfecto. Ya, sigamos. Siguiente, Sole, porfa. Para introducir este tema de paciente quirúrgico, ¿ya? En general, la verdad que se estima una baja mortalidad postoperatoria, ¿ya? A nivel general de todos los pacientes que se operan, ya es alrededor del 1 al 4%. Pero los pacientes que tienen un alto riesgo en la cirugía de complicaciones, este porcentaje del 13% aumenta un 13%. Y de estos pacientes complejos, que puede haber una complicación, puede tener una posibilidad de muerte del 80% postoperatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Un paciente que se opera, no es probable que sobreviva, bien, pero si un paciente ya complejo, ¿ya? Probablemente hay el 13% que se vaya a complicar aún más, y ese paciente va a ser el que entra a UCI. Nosotros vamos a tener ese 13% de complicaciones. Ahora, esa mortalidad va a aumentar, ¿ya? Y después vamos a ver que existe la triada de la muerte, ¿ya? Y esto va a aumentar el 80% de la posibilidad de muerte en este mismo paciente. Y es por lo mismo que se habla si es que es o no importante ingresar a un paciente de forma programada en una cirugía electiva a la UCI. Por ejemplo, nosotros a la UCI neuroquirúrgica nos ingresan pacientes operados de un tumor cerebral y salen extubados y muchas veces hablando, pero aún así por protocolo ingresan a la unidad de paciente crítico, en donde hay una evaluación de 24 a 48 horas antes del traslado a una sala ya más básica. Es por esto, porque son procedimientos de alto riesgo quirúrgico, que hay un alto porcentaje de probabilidades de muerte de estos mismos pacientes por complicaciones y principalmente complicaciones hemorrágicas. La siguiente. Ahora en la actualidad en relación a las cirugías hay cierta condición epidemiológica o demográfica, perdón, que va a hacer que haya una mayor esperanza de vida. Por ejemplo, ahora la vida de las personas, la verdad que aumenta demasiado, 80, o incluso hemos tenido pacientes quirúrgicos de 90 años, y este envejecimiento va a traer ciertas dificultades que antes no se veían. ¿Ya? Los pacientes en edad avanzada requieren 4 veces más procedimientos quirúrgicos, ¿ya? Respecto a la población general o respecto a años anteriores en donde la esperanza de vida no era tan alta. Entonces ya el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento en un paciente que recién fue operado, va a aumentar la verdad que la mortalidad. Es un paciente que añoso, un paciente que no tiene buena calidad en su tejido vascular, no tiene una calidad cardíaca, ¿ya? Y menos de trastorno que puede traducir también en trastorno de coagulación. Entonces, un paciente añoso, quirúrgico, es mayor riesgo que un paciente obviamente joven. Ya, sigamos. Pero a pesar de esto, hay ciertos avances en la última década, ya que son favorables en estos tipos de pacientes. Por ejemplo, que ahora se está dando ya la cirugía mínimamente invasiva, vía laparoscópica, con 3 incisiones ya pueden, por uno, visualizar, cortar y extraer. Esto va a producir, obviamente, una disminución de las complicaciones, no va a haber
esta cirugía abdomen abierto, por ejemplo, en donde va a tener una cirugía suprainfraumbilical extensa, que después puede tener algún sitio de infección, etcétera. ¿Ya? Entonces, la incorporación de estas cirugías mínimamente invasivas son obviamente positivas para la calidad de vida de los pacientes. Y otra cosa también que hace ya unos cuantos años, nosotros en la práctica lo hacemos, pero no la tenemos incorporada como protocolo. A nivel europeo hay una serie de protocolos que ayudan a tomar medidas rápidas, empíricas, basadas en evidencia, en este tipo de pacientes postquirúrgicos en una UCI. Ya estas son las guías ERA, ya que ahí aparece su nombre en inglés, y son medidas para la rehabilitación temprana tras una cirugía. ¿Ya? Vamos a ir viendo este protocolo de forma un poco general para que ustedes lo puedan entender. Yo entiendo que ahora los colegas que quizás me están escuchando y trabajan en UCI lo hacen, ¿ya? Pero quiero que sepan que hay un protocolo a nivel internacional que avala toda esta maniobra. Siguiente. Este protocolo ERAS en realidad es una combinación de estrategias perioperatorias, ya sea en paciente, principalmente en paciente crítico, dirigidas obviamente a mejorar la recuperación después de una intervención quirúrgica. Y esto es basado en evidencia. Muchos países en Europa lo hacen. Ya yo saqué una guía de España. Obviamente va a traer muchos beneficios en cuanto a la morbilidad, ya, mortalidad también, mejor calidad de vida a posteriori, ¿ya? Mejor experiencia también del paciente, ya que uno de los temas principales también es el manejo del dolor y obviamente una reducción de la estadía hospitalaria, ya que si nosotros hablamos de costos económicos, obviamente es muy positivo. ¿Ya? Siguiente. Esta es la pauta, un pantallazo de la pauta. ¿Ya? Tenemos por el lado izquierdo todas las recomendaciones, al medio la columna descripciones y los beneficios que van a traer cada una de estas medidas. Desglosemos bien rápido esto porque es una pauta más o menos larga. Primero, oxigenoterapia. En un paciente cuando llega no hay que llegar y sacar el oxígeno. ¿Ya? Hay que ir de a poco, de forma gradual, incluso según esta guía hay que mantener un oxígeno alto entre el 50 y 60% de las primeras 2 horas con la intención de que ese oxígeno, obviamente este paciente crítico que recién llega de pabellón es un paciente que viene probablemente acidótico, hipotérmico, etcétera, en donde no hay una buena circulación interna en la microdinamia. Entonces, lo que se intenta hacer en esta situación es mejorar ese oxígeno a nivel circulatorio, entregar ese oxígeno en el lecho quirúrgico para evitar tanto infecciones en ese sitio y también, obviamente, una lesión en el propio órgano. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos paciente, vamos de a poco bajando el oxígeno. El exceso de oxígeno sabemos también que produce una alteración llamada atelectasia o reabsorción, ya el exceso de oxígeno, pero en un periodo prolongado. Hasta ahora no se sabe cuánto tiempo, pero después de 4 o 5 horas ya puede producir alguna alteración a nivel alveolar. ¿Ya? Por eso mismo, este oxígeno se espera 2 horas y después se empieza a bajar de forma rápida. ¿Ya? Obviamente, ¿qué tipo de monitorización nosotros vamos a tener con el paciente? ¿Ya? Viene muy grave para un monitoreo más invasivo o ya sea un sistema PICE o Swan-Ganz, Vigileo Vigilance, que es donde podemos ver un poco la hemodinamia, o un paciente que en realidad viene bien, solamente una línea arterial. Eso es necesario saberlo, ¿ya? Para poder prepararse antes del ingreso. La analgesia es un tema muy importante. A pesar que nosotros tengamos pacientes sedados, tenemos que tenerlos analgesiados. ¿Y cuál es la analgesia principal que nosotros estamos usando en las UCIs? ¿Ya? Opioides, ¿ya? Fentanilo, remifentanilo, que es mucho mejor con menos efectos adversos, pero tenemos que tener ciertas salvedades. Si un paciente, por ejemplo, abdominal, ya que ya por el hecho de estar moviendo esta asa intestinal va a tener un hilio posoperatorio, ya el opioide igual es contraproducente. Y es en esta condición en donde los pacientes salen con un catéter peridural, en donde se utilizan mínimas dosis de opioides para poder evitar este hilio paralítico a posterior.
Entonces, la analgesia es importante tanto para evitar este hilio, ¿ya? Pero también, obviamente, para evitar esta descarga adrenérgica asociada al dolor. Y un paciente, una persona que tenemos ahí con dolor, no puede ocurrir, ¿ya? A pesar de estar sedado, tenemos que sí o sí analgesiarlo. La fluidoterapia, también una situación muy importante en estos tipos de pacientes. Por teoría, 30, 60 ml kilo ya, hora de infusión como para poder reanimar a este paciente, ¿ya? Pero en realidad, más que cierta cantidad de ml, tenemos que contextualizar el paciente que nosotros tenemos, ¿ya? Evaluar, por ejemplo, con un delta PP, con variables ya más dinámicas y no, por ejemplo, solamente presión arterial, PVC, sino que tenemos que hacer estas pruebas de carga-volumen para saber cuánto líquido le puedo entregar al paciente para que tenga una mejor hemodinamia, pero que no vayan de medro de probables complicaciones quirúrgicas. Un paciente con una cirugía abdominal, supongamos, ¿ya? En donde yo lo sobre-reanimo, ¿ya? Tiene balances hídricos muy positivos, va a tener una asa distendida por edema, una pared abdominal edematosa, ¿ya? Puede aumentar la presión intraabdominal, puede hacer una dehiscencia de sutura por este edema importante a nivel perisutura. Entonces tenemos, ojo, ya el suero fisiológico, los cristaloides son un medicamento que en exceso puede traer una condición perjudicial, sobre todo en un paciente quirúrgico. Profilaxis antibiótica, ya pacientes que lleven mucho rato en un acto quirúrgico, se les deja terapia antibiótica, ya, obviamente para evitar ciertas infecciones de la herida. Profilaxis antitrombótica, ya, un paciente obviamente recién operado no va a tener este tipo de terapia, pero durante las primeras 24 horas se sugiere de forma muy empírica y con una confiabilidad alta usar medias de compresión neumáticas, ¿ya? En algún momento, en unos trabajos que hice en la especialidad, hice una búsqueda de evidencia respecto a las medias antiembólicas, pero las típicas medias antiembólicas donde no se sabe qué compresión hay, y en realidad no hay una evidencia que avale el uso de las medias antiembólicas tradicionales en el paciente crítico, ¿ya? Sí avala en un paciente en el momento de operar, ¿ya? Pero no en un paciente ya hospitalizado crítico, así que hay que considerar eso. Pero sí las medidas neumáticas tienen una alta confiabilidad de que va a disminuir la cantidad de trombos que pueden ocurrir en extremidades inferiores sobre todo. Control glicémico, siempre entre 110, 140, 150, hay que mantenerlo. Glicemias más bajas, el cuerpo necesita glucosa para poder trabajar y hacer su metabolismo aeróbico, recordando la clase anterior, y el exceso también, sobre 180, el paciente aumenta la mortalidad ya a los días, ¿ya? Así que un control ahí aceptable con un paciente neurocrítico es también importante. Si llega un paciente extubado, con buena operación, con buen perioperatorio, y llega con sonda nasogástrica y el paciente habla de glúteo, hay que sacarla o evitar los dispositivos invasivos en estos pacientes, ¿ya? Una alimentación precoz también es importante dentro de las primeras 24, 48 horas máximo, hasta 72 horas en ayuno, después le vamos a explicar por qué. Y también mantener un drenaje o por lo menos sugerir al cirujano, doctor, este drenaje ya ha dado 10 ml, 20 ml al día, hay la posibilidad de poder sacarlo, también es bueno, ya que es un foco de ingreso infeccioso en la área quirúrgica. ¿Ya? Siguiente. Bueno, eso era más que nada las guías ERAS, ya aparecen en internet, aparecen para que ustedes lo puedan después buscar de nuevo. Dentro de todas las cirugías que nosotros podemos tener, la verdad que hay un sinfín y muchas veces hay cirugías que nunca hemos visto en nuestras vidas, ya donde se ponen un poco ingeniosos los cirujanos, ya que son más especialistas que vienen de Santiago, en pacientes hepáticos, renales, ya hacen por ahí unos bypass.
poco vistos, pero en realidad nosotros podemos tener un sinfín de pacientes quirúrgicos y es por eso lo difícil de una presentación en donde hayan tantos eventos quirúrgicos, uno intentar sacar el cuidado general de cada uno de ellos. Tenemos pacientes operados de cabeza, tanto cerebro, un scalp, contusiones pulmonares importantes, tumores a nivel pulmonares, eh, quistes renales, pacientes con cirugía de corazón abierto en este trasplante cardíaco o cirugía de revascularización miocárdica, en donde se usa un SEC que aumenta también los medios inflamatorios, obstrucción intestinal, en fin. Tenemos un sinfín de pacientes quirúrgicos, per se quirúrgicos, pero también tenemos otra ala de la cirugía en donde operan pacientes médicos. Por ejemplo, un paciente gran quemado, ya que puede producir un síndrome compartimental abdominal o también de extremidades, o también un paciente con una pancreatitis importante, con abscesos peripancreáticos, necrosis y que está teniendo un shock séptico. ¿Ya? El foco es a nivel pancreático los abscesos. Entonces este paciente ya se transforma de médico también a médico quirúrgico, ya con una cirugía para poder sacar todo estos abscesos y poder desfocar el sitio de infección. ¿Ya? Entonces, no solamente quirúrgicos netamente, también otras medidas también en pacientes con diagnóstico médico. ¿Ya? Cambiemos. Ahora vamos a ir un poco por sistema hablando a nivel general de estos tipos de pacientes. Por un lado tenemos pacientes neurocríticos. ¿Ya? Todas estas imágenes yo quiero comentarles antes, son imágenes reales, ¿ya? eh, pacientes que me autorizaron la fotografía porque estaban despiertos y más que nada para fines docentes. Y obviamente se mantiene el anonimato de estos tipos de pacientes. Ya quiero comentarles que son imágenes reales, ¿ya? Ya muchas veces fuertes, pero yo igual quiero mostrárselas porque son lo que nosotros vemos en una UCI. ¿Ya? Pacientes neurocríticos, ya este paciente que puede ser paciente tequiado, con un hematoma intraparenquimatoso, un hematoma extradural, que fue drenado, por ejemplo, que tiene un drenaje Hemosuc o Jackson-Pratt, o que tiene un aumento de presión intracraneal importante, con un drenaje ventricular externo para medición de presión intracerebral. ¿Ya? Ese es el contexto de este paciente. Este paciente en el escáner de la izquierda, ya lo más probable es que le hayan sacado un glioma, un tumor cerebral, en donde quedó un espacio de aire ahí, y no sé si ven que hay no hematoma, sino que un sitio isquémico, perilesión, y también borramiento de cisternas a nivel derecho, ¿ya? Con un pequeño desviamiento de línea media. Es un paciente que se estaba complicando en ese momento con compromiso del Glasgow. ¿Ya? Y que después se instala un drenaje ventricular externo para medición de presión intracerebral y saber qué está ocurriendo en este cerebro para poder tener medidas ya de acción. Recuerden que, si es que tuvieron clases de neurocrítico, hay unas curvas de presión intracerebral en donde aparece P1, P2, P3. P1 es la llegada de sangre a nivel de carótida interna, P3 es el retorno venoso, la salida de sangre del cerebro, y P2 habla sobre la distensibilidad a nivel cerebral. Siempre P1 tiene que ser mayor a P2, P2 mayor a P3. Si el P2 está más alto, hay una disminución en la distensión cerebral y este paciente probablemente se pueda enclavar. ¿Ya? Es importante no solamente el número de la presión intracerebral y el número de la presión de perfusión cerebral, sino que también evaluar las características de la curva, la morfología. Recordando también que cada medición puede haber cierto error, tanto nuestro como equipo de enfermería, ya en el nivel del cero, o también en la instalación. ¿Dónde está la punta de este drenaje? ¿Está en el ventrículo lateral? Eso hay que evaluarlo. Ya, bueno, a nivel neurocrítico hay muchas cosas que hablar, ya, pero eso a nivel general. Siguiente. Aquí ustedes pueden ver esta línea un poquito antes, Sole, porfa. La anterior. Dame un Pueden segundo, ver me Ya, no dificulta hay volver problema. atrás. Ah, ya. Es que más que No me nada da para que... No, no no se me da preocupen, ya. Más que ya. nada
Era una línea divisoria del cerebro en donde se veía que había, no una herniación, pero sí una compresión de los ventrículos laterales. Ya había una desviación importante y ese paciente tenía, se nos había caído el lago en el momento y estaba en evaluación por neurocirugía para un acto quirúrgico. ¿Ya? En esta diapositiva también de un paciente a la izquierda que se operó de un aneurisma cerebral, ¿ya? Que en realidad salió así como ustedes la ven, con un catéter central, ¿ya? Hablando, conversando, sin ningún conflicto, y que la estuvimos nosotros 24, 48 horas en observación. Este paciente anduvo súper bien, angiotac de control, sin conflictos, sin remanente aneurismático, sin sangrado, todo bien. ¿Ya? Pero también tenemos por el otro lado la señora Cristina, ya un escáner en donde se puede apreciar ahí al medio la silla turca, fue un paciente con una cirugía transesfenoidal para el tumor de hipófisis, donde se hizo una resección, que hoy un poquito edematoso en esa zona, pero podemos ver que hay una complicación importante, una fístula, ¿ya? En donde pasó aire a nivel cerebral, ¿ya? Un neumoencéfalo de forma importante, ahí 28 milímetros entre cráneo y cerebro, y este paciente se nos complicó después. Entonces, no solamente se nos pueden complicar pacientes neurolíticos por el acto operatorio, porque hay un sangrado en el lecho, sino que también puede entrar hasta aire, ¿ya? Y este paciente luego se tuvo que intubar y medidas de neuroprotección. Siguiente. Aquí vemos una imagen un poco cruenta, la verdad, pero a pesar de eso, igual les quise comentar que es para una condición netamente docente. Esta paciente, más o menos 50 años, con una hemorragia cerebral, una presión intracerebral eh, que no se logró realizar ninguna medida ya de mejora. Previo al fallecimiento salió un contenido importante por la herida y tuvo una evisceración, ¿ya? Tuvo una salida, bueno, en este caso de cerebro, por la herida quirúrgica, ¿ya? Asociado a esta presión intracerebral aumentada. Va a salir por algún lado, en este caso por la herida. ¿Ya? ¿Por qué les quiero comentar esto? Ya es una pesquisa importante que nosotros tenemos que tener, ya esto ocurrió de un turno a otro de forma abrupta, se llamó neurocirujano, nosotros fuimos los primeros en pesquisar que estaba saliendo algo pequeño ahí y que después obviamente se ocurrió esto ya de forma abrupta, ya lamentablemente. Obviamente esta paciente ya estaba en muerte cerebral y después se tuvo que desconectar y el fallecimiento siguiente, ¿ya? Pero es una imagen cruel, se puede mencionar, pero es nuestra realidad, ¿ya? Con esa intención se la muestro. Siguiente. Esta es una bolsa recolectora, ¿ya? De un drenaje ventricular externo, recordando también que lo que está saliendo del cerebro, o más que nada del ventrículo lateral, tiene ciertas características, ¿ya? Y es importante que ustedes sepan dónde o qué le ocurrió al paciente a nivel intracerebral para saber qué está saliendo. Por ejemplo, si un paciente con un hematoma extradural que comprimió que está comprimiendo el tercer par craneal, que hace una anisocoria, que le ponen un drenaje ventricular externo y que sale estas características. Probablemente el paciente tiene una hemorragia intracerebral que pasó hacia ventrículo, ¿ya? Y no es normal que salga sangre. Distinto es un paciente que tenga una hemorragia sostenida Fischer 4, en donde por definición hay un llenado de sangre a nivel ventricular, es normal que salga sangre. A lo que voy yo y quiero dejar claro, cualquier drenaje que ustedes tengan, tienen que saber en dónde está puesto y si es normal que salga ese contenido o no. Y si es normal, evaluar cuál es la evolución de las características de este contenido, ya que puede sangrar, ya que puede infectarse, ya que puede ocurrir un sinfín de cosas. ¿Ya? Siguiente. En cirugías de cuello, ya tenemos a la izquierda un muchacho con un absceso periamigdaliano, si no me recuerdo, ¿sí? Este paciente tuvo una complicación con nosotros, un shock séptico en contexto de infección interna de la herida, ya después tuvo que reexplorarse y abrirse esa herida quirúrgica, y eso nosotros tenemos que pesquisar, calor, aumento de volumen,
compresión de vía aérea, que es un tema muy importante. Este paciente no vamos a esperar que no se nos complique más, que se dematice más alrededor de la tráquea, porque después no hay caso ni de una traqueostomía de urgencia, ni tampoco de una intubación, ya que hay una estrechez importante y esta estrechez puede producir un paro respiratorio que pasa a calor respiratorio y el paciente puede fallecer. Entonces nosotros de forma eh, precoz tenemos que informar cualquier condición, tanto ventilatoria como también complicación de la herida quirúrgica. Salida de pus, salida de contenido hemático importante, ¿no? Eso hay que pesquisarlo. Y al lado derecho tenemos una paciente, más o menos 60, 58 años, con un cáncer laringio, ¿ya? Un cáncer de piso boca, en donde se le hizo una cirugía de comando, ¿ya? Se le sacó gran parte, la mitad de la lengua, piso de la boca, se hizo una reconstrucción interna en donde usaron también deltoide, y como ustedes ven, una cirugía amplia, ¿ya? Esta señora no tenía compromiso hemodinámico, ¿ya? Pero nos llega a la UCI por el uso, obviamente, de traqueostomía, una gran cirugía, ¿ya? Y la necesidad de ventilación mecánica, las primeras horas por lo menos, ya recuperando la anestesia. Esta señora tuvo lamentablemente una mala evolución en donde hubo una infección de la herida quirúrgica y posteriormente hubo una hemorragia importante, ¿ya? Esta señora tenía, bueno, así como salen todas las cirugías, con dos drenajes Hemosud, que después los vamos a ver, y en donde tenemos que tener ojo, obviamente las características del contenido, pero también que no se nos vayan a tapar, ¿ya? Este drenaje, si no mal recuerdo, tuvo una pequeña fibrina ahí, unos coágulos, y al momento de destaparlo salió un contenido hemático importante, ¿ya? La señora entró luego de shock séptico, un choque hemorrágico, y lamentablemente falleció. Siguiente. Cirugía de revascularización miocárdica, también tenemos cirugía de corazón, en donde pueden ser una cirugía eh, por infarto de tronco, de tres vasos, ¿ya? Nosotros aquí en el hospital se están haciendo, por lo menos las más simples, o de recambios valvulares, en donde hacen una esternotomía, ¿ya? A corazón abierto, hacen un paro controlado con la SEC, que es la circulación extravascular extracorpórea, en donde también se oxigena el paciente y hace que este corazón esté sin latido, ¿ya? Posteriormente, después del procedimiento quirúrgico, de los bypass sacados de la safeno, también de la arteria torácica interna, salen con estos drenajes, ¿ya? Drenaje en el del medio que es uno mediastínico, ¿ya? En caso de que este paciente pueda tener un sangrado en el lecho quirúrgico, que se vaya a salir alguna arteria que fue alguna arteria coronaria, y que puede también producir un taponamiento cardíaco, ¿ya? Y dos drenajes, uno a cada lado, a nivel pleural, ya que se abren también las pleuras y puede haber también neumotórax. Estos drenajes obviamente hay que ir midiéndolo, hay que ir viendo las características, hay que ir viendo que no aumenten de débito hora a hora, sino que disminuyan, ya menos de 100 ml hora. Y también salen con una sonda marcapaso, ya ahí ven unos hilos, que son unos hilos que van al marcapaso coronario, o sea, cardíaco de forma directa al corazón, en donde nosotros también tenemos que saber cómo poder manejar este marcapaso. Entonces, no son solamente pacientes quirúrgicos, una cirugía normal, tenemos que ver muchas cosas de cada uno de estos tipos de pacientes. Aquí mismo tenemos que saber un poco de cardiología, obviamente, ¿ya? Y después la cirugía, ¿cómo queda? ¿Ya? Una cirugía que amplía todo el esternón, ya que internamente hay unos alambres que están eh, uniendo este esternón y que puede también tener algún tipo de infección, ¿ya? Siguiente. Cirugía de tórax, un sinfín, pero la más llamativa es esta, un paciente que nos llegó en su momento, ya hace unos 4 o 5 años, un tumor de tórax, ¿ya? El pulmón derecho, en donde hubo un aumento de este tumor de forma crónica. Este paciente obviamente podía respirar, pero no era, obviamente con gran dificultad, pero fue crónico, ¿ya? Toda condición crónica de un tumor, el cuerpo se adapta de tal forma de que mantiene su condición vital.
ya, pero llegó a un punto en que tenía disnea, obviamente, al mínimo esfuerzo, y se operó, y salió el de al lado, ¿ya? Ese tumor salió de esa misma caja torácica. Este paciente después no llega, obviamente, para ventilación mecánica, protectora, evitar cualquier tipo de fístula que pueda ocurrir. Nosotros ya tenemos que evaluar cómo está haciéndose la ventilación mecánica protectora, ya yendo hacia 6 ml kilo, de peso ideal, eh, cómo está el PIB, ¿ya? Si es que tiene alguna fuga que puede probablemente tener, alguna fístula alveolo pleural. Por lo tanto, tenemos que también saber no solamente cómo ventilar, sino que también saber si es que hay algún tipo de complicación asociada a esta misma ventilación mecánica. Saber en las curvas cuando hay una fuga en el ventilador y esta fuga podría ser probablemente que está yendo ese aire a la pleura. Eso tenemos que ir evaluando. ¿Ya? Siguiente. Este señor se llama Víctor, ya un paciente que también hace más o menos unos 5 años, un paciente de campo que el caballo le pegó una patada en el tórax, ¿ya? Y esta es la reconstrucción 3D para poder contener toda esta parrilla costal, ¿ya? Con placas, ya se hacía una placa especial que la trajeron desde Santiago los cirujanos de tórax. Un paciente que llegó con un tórax volante después de 24 horas de haber estado en su casa con cierta dificultad respiratoria. Recordando que el tórax volante es cuando hay más de una fractura en 3 o más costillas de forma adyacente y que produce esta inestabilidad con respiración paradojal, ¿ya? Este paciente obviamente llegó, se intubó, se mantuvo una sedación mínima, ¿ya? Optimizando una analgesia, que principalmente la causa de la hipoventilación de estos pacientes es por dolor, ¿ya? Y se mantuvo ahí después despierto, analgesiado, hasta la espera de la cirugía. Hay pacientes que no requieren sedarse. Este paciente no requería una sedación, requería analgesia y una ventilación lo más protectiva posible, pero este paciente después despertó sin conflicto, ventilado hasta la espera de su cirugía de tórax, ¿ya? Siguiente. También tenemos cirugía abdominal, que son las más comunes que ocurren acá, por lo menos en nuestra UCI. Y muchas veces tenemos no sé, de los 24 pacientes, 18 pacientes quirúrgicos que se quedan ahí, que se quedan con complicaciones, que se quedan bien pegados en sus camas, ¿ya? Es muy difícil avanzar en estos pacientes. Este es un paciente que tuvo una pancreatitis, ¿ya? Un paciente con pancreatitis grave que estaba en el team, tuvo que irse a la UCI en contexto de un shock séptico, fue a pabellón ya que tenía unos abscesos peripancreáticos, se le drenaron estos abscesos y quedó con una sonda T, que es la primera que ven, hacia las vías biliares, unos drenajes peripancreáticos y unas sondas también en el lecho quirúrgico y a nivel retroperitoneal. Ya este paciente evolucionó de forma favorable, ya se le logró sacar todos los drenajes, mejoró de la parte séptica y la verdad que se trasladó al quirúrgico después. Es un paciente con buena evolución, en donde nosotros, como previamente le había mencionado, tenemos que saber cada uno, en dónde está cada uno de estos drenajes, rotularlos y saber cuál es el contenido normal que está teniendo. Por ejemplo, la sonda T o sonda Kern que van a vías biliares, es normal, obviamente, que salga bilis, ¿ya? Pero si yo además tengo ahí un testigo, un drenaje tubular que está en la zona peritoneal y de forma abrupta, el paciente, por ejemplo, tenía contenido citrino o no había contenido por ese drenaje y de repente empieza a toser, aumenta la presión abdominal, un paciente con un edema también de las vísceras, hace una dehiscencia y hay una fuga, en donde puede salir, por ejemplo, bilis, ya, por estas vías biliares hacia peritoneo, y puede salir por el drenaje peritoneal o retroperitoneal. Y ahí ya no es normal, y eso hay que informarlo. Los primeros que pesquisamos esta alteración en el paciente somos nosotros, ¿ya? Siguiente. Hay una imagen sola en la misma presentación. Ya, hasta ahí. Este es un paciente que también una imagen compleja, es un paciente que tuvo una pancreatitis también aguda,
se hizo una bolsa de Bogotá en contexto de una presión intraabdominal aumentada y también de forma secundaria hizo lamentablemente una trombosis, una isquemia mesentérica, ¿ya? Este paciente, la verdad que falleció. Esta es una fotografía sacada, como les menciono, con todo respeto, pero para que ustedes sepan, los pacientes que nosotros tenemos, se tuvo que sacar la bolsa de Bogotá. Vemos ya eh, en su post-mortem inmediato la necrosis que quedó en contexto de la isquemia mesentérica en el colon. Ya arriba tenemos ilion, que no está necrótico ahí. eh, y este paciente tenía una bolsa de Bogotá, ya un paciente con gran mortalidad. Todos sabíamos lamentablemente que por estadística este paciente iba a fallecer incluso. Pero para que ustedes sepan que estas condiciones quirúrgicas ocurren. ¿Ya? Siguiente. En extremidades, pacientes politraumatizados que caen también del techo a alta altura, pacientes de repente ebrios que los chocan auto en carretera, van a tener lesiones de extremidades, lesiones complejas también por un gran sangrado que pueden tener en el momento del accidente, un choque hemorrágico y fallecer. Cuando llegan acá, se hace la cirugía de reparación de daño, ya llegando con la cirugía a la UCI, ¿ya? Llegan con tutores externos para poder fijar pelvis, en este caso una fractura pélvica, o también de extremidades, ¿ya? Siguiente. Acá tenemos un paciente con una cirugía en sala, un paciente gran quemado, en donde en su brazo izquierdo, en contexto de este edema que producen generalmente los pacientes gran quemados y de esta piel dura que no permite que este edema pueda expandirse y comprime los órganos internos, en este caso estaba comprimiendo el músculo. El cirujano encontró que habían signos de síndrome compartimental de extremidad e hizo una incisión, una fasciotomía, no tan amplia, pero de antebrazo hasta la mano para poder descomprimir esta mano, si no se iba a perder y habría que a posteriori amputar, ¿ya? Recordando también que en el síndrome compartimental, por lo menos de extremidades, hay que ver las 5 P, tanto dolor, palidez, si es que hay una ausencia de pulso, por compresión también del paquete neurovascular, parestesia que puede ocurrir por esta compresión del nervio ulnar, por ejemplo, y también parálisis asociada a lo mismo. Ya en este caso, como le menciono, se hizo una fasciotomía y después, de forma más tranquila, una vez descomprimido este brazo, se hizo una aproximación con técnica de amarrado de cordón, en donde le colocan unos corchetes, unas grapas, ya para poder eh, evitar también la evisceración y la salida del músculo a nivel externo. Hay una pregunta, Sole, no sé si se puede ver. Sí, Sí, pregunten hola, nomás, chiquillo, pregunten nomás. Carla Méndez por acá. Ya, Oye, Carla, cuénteme, ¿cómo está? bien, gracias. Una Bueno, consulta. Por ejemplo, en este tipo de pacientes, ya. para diagnosticar el síndrome compartimental, ¿tiene que tener las 5P o 3 de 5, 2 de 5? En este caso, mira, el dolor, en este caso, un paciente UCI intubado ya no lo podemos ver. Obviamente hay ciertas fases de dolor, pero este paciente lo más probable por estar quemado, con quizá un distrés respiratorio, algo abdominal también, falla renal, probablemente estaba sedado completo, profundo. Claro, Podemos ver palidez, ya el pulso es muy importante y muy difícil de evaluar porque es una piel dura y acartonada, ¿ya? Entonces, esos son más que nada los dos signos que vemos en un paciente grave: palidez y ausencia de pulso. ya. ¿Sí? Con esos dos signos nosotros ya podríamos estar pensando en un síndrome compartimental como tal. Así es, sí. Sí. Gracias. Como le- Perfecto, como le mencioné, igual en un paciente de UCI sedado y ventilado, porque en un paciente que está sin sedación, está despierto y sin ventilación mecánica, claro, puede ocurrir, por ejemplo, una fractura de fémur, en donde sangra mucho, que en el postoperatorio haga un gran hematoma y esté haciendo más pálida esta extremidad. Tienen que asegurarse en esa situación, ya que puede ser una medida de urgencia llegar y abrirlo ahí, porque cada minuto cuenta, o esperar pabellón, o en realidad
hay ciertos signos que no son tan certeros para llegar y hacer un procedimiento tan invasivo, ¿ya? Entonces, obviamente el cirujano se va a preocupar, en este caso el cirujano vascular, se va a preocupar bien de que esto exista para poder hacer un procedimiento ya más riesgoso, ¿ya? Siguiente. Paciente también, este señor, 17 años, nos llegó hace unos par de meses, segunda vez que lo baleaban, ya, un paciente ahí complejo, le valieron las extremidades inferiores, no me acuerdo, 4 o 5 balas, donde impactó a nivel arterial y también en hueso, ya una fractura asociada también. Llegó con tutores externos, llegó ya con la cirugía de reparación de daño y con bypass femorotibial, si no me recuerdo, sí, bilateral, ¿ya? Tutores externos, que también tenemos que ver la simetría. Hay muchos pacientes que despiertan con estos tutores deliriosos, mueven la pierna para todos lados y de repente se zafan. Un paciente una vez tira un tutor externo con la fuerza que tenía y también eh, se hizo una propia luxación, o más que luxación, se salió la unión entre un hueso y otro y también tuvo que entrar nuevamente pabellón, ¿ya? Se ve la deformidad, ¿ya? Siguiente imagen de la misma diapositiva, Sol, porfa. Tutores externos por todos lados. Este paciente además hizo un síndrome compartimental de extremidades en donde hay nuevamente esta fasciotomía, ¿ya? Con mayor compromiso en su pierna izquierda, ¿ya? Otra diapositiva, o sea, otro dibujo de la misma diapo, Sole, porfa. Y lo que yo les quería mencionar es esto, ya, esta pierna es la pierna izquierda, el pie izquierdo, que cuando llegó nosotros le hicimos una eco, ya, para ver el pulso, nosotros como enfermeros nos conseguimos el ecodoppler y empezamos a evaluar pulso, y en realidad en esta pierna no se encontraba nada de pulso, y está pálida, sin llene capilar, fría, ¿ya? Y este paciente ya estaba teniendo una complicación muy distinta a la otra extremidad, que en realidad estaba bien perfundida, estaba tibia, con pulsos presentes, ¿ya? ¿Qué se hizo en este caso? Se llamó vascular, lo evaluó, al final dijo, no hay mucho que hacer, probablemente se coaguló su bypass por la complicación que había, además tenía un síndrome compartimental asociado que si bien estaba ya abierto con fasciotomía, no había posibilidades de mejora y lamentablemente quedó así hasta la necrosis completa, poder delimitar y terminó en una amputación supracondilia, ¿ya? ¿A qué voy yo acá? Que nosotros tenemos que pesquisar nuevamente, tocar, sentir, ver los recursos que nosotros tenemos a disposición y poder informar de forma precoz, ¿ya? Este paciente se tomó muchas angiografías, en realidad cada vez se iba tapando más a pesar de una anticoagulación, a pesar de una trombectomía que también se hizo. La verdad que no, ningún procedimiento fue positivo en este caso, ¿ya? Siguiente. También tenemos tipos de ostomías, tipos de anastomosis, ¿ya? En realidad son muchas. Esto igual se enseña en el pregrado, entonces no tiene significado hablar tanto de esto. Pero sí acá tenemos que valorar, por ejemplo, la imagen izquierda es esofagostoma, ¿ya? Vemos ahí la perita ahí con barba. El estoma, este de un paciente que, si no me recuerdo, bebió amonio cuaternario, creo, o soda cáustica, y hizo una perforación de todo el tracto digestivo. Vemos acá un estoma poco vital, violáceo. También tenemos que evaluar las características del estoma para informar, ¿ya? Este paciente quedó ahí cuando mejoró la perfusión en condición de UCI, logró mejorar también la irrigación, pero tenemos que ir turno a turno valorando las características, no solamente del contenido, también del ostoma, ¿ya? Y en la imagen derecha tenemos un paciente con una colostomía, en contexto, si no mal recuerdo, de un cáncer colónico que quedó ahí con una laparotomía suprainfumbilical con esta ostomía. La iliostomía, ya generalmente son más protruidas de forma normal, ya por algo anatómico, pero la colostomía no son protruidas, entonces nosotros tenemos que evaluar también las características de esto, ¿ya? Siguiente.
En cuanto a los drenajes, tenemos hartos drenajes. Nuevamente, recordarles, por ejemplo, en la imagen izquierda nosotros tenemos rotulado, ¿ya? Igual bien artesanal, como un drenaje superior, medio e inferior, ¿ya? Y nosotros ya sabemos por protocolo en qué sitio va cada uno de estos drenajes y se puede también evidenciar que hay distinto distinto contenido por cada uno de estos drenes tubulares, ¿ya? Uno es más ceroso, uno es más un poco hemático, bilioso, y el otro es más hemático, se podría decir, con un coágulo ahí. Entonces tenemos que saber nuevamente en dónde están situados, ya, evaluar el protocolo y rotularlos. Quizás no tanto como superior, medio, inferior, sino que colocar, no sé, peritoneo o en el lecho quirúrgico o en las vías biliares o donde esté, ¿ya? Y también, obviamente, ver las características. El de arriba fue una evolución de forma rápida en donde hubo un sangrado a nivel abdominal con sangrado retroperitoneal. Y esa sangre ya más fresca, casi recién salía ahí de la zona vascular y tuvo que ir el paciente a pabellón. Y abajo tenemos la rotulación de cada una de estas bolsas recolectoras de orina, pero obviamente del drenaje abdominal que coincida también por el drenaje tubular que estamos teniendo en el paciente, medio, superior o inferior, ¿ya? Como menciono, también se puede rotular más específico en qué lado está uno de ellos, ¿ya? Siguiente. En esta imagen tenemos de un paciente ya hace harto rato, en el 2000, en septiembre, que teníamos una duda si es que estaba filtrando, si es que había alguna fuga de las sondas, ya del lecho quirúrgico. Este es un paciente que tenía una colelitiasis y en el acto quirúrgico hizo una perforación duodenal, por consiguiente shock séptico, y se tuvo que transformar toda la cirugía a una I de Rose, ¿ya? En este caso estaba con un dren peritoneal, ya como testigo en caso de alguna complicación, y también con una sonda T, ¿ya? Y la verdad es que en el recolector se veía muy similar el contenido, muy similar. Entonces ya se informó al cirujano de que había probabilidades que esta sonda T estuviese filtrando hacia peritoneo. Llegó la cirujana y hizo una prueba bien básica, ya este mismo de mi letra, pusimos el contenido en una nova ahí de la unidad, por un lado la sonda T y por el otro lado teníamos también con contenido peritoneal, ¿ya? Y al momento de evaluar en realidad se ve bastante distinto, ¿ya? En este caso era un drenaje peritoneal con un poquito de contenido ceroso y también poco purulento, y por el otro lado un contenido ya amarillo fluorescente bilioso franco en la sonda T. En este caso, obviamente, no había perforación, entonces no había fuga, no había nada, y pudimos quedar tranquilos en la entrega de turno, ¿ya? Entonces, estas son pruebas que nosotros podemos ir realizando con el paciente a los pies de la cama. Son bastante sencillas, casi sin, bueno, sin recursos, y que nos ayuda también a poder pesquisar o no de alguna complicación. Siguiente. Otros tipos de drenaje. Ya esta paciente tenía un tumor cerebeloso, ya fosa posterior, una paciente que nos llegó despierta y llegó con un drenaje hemosub, ¿ya? Este drenaje hemosub es, bueno, el típico que ustedes han visto como tipo acordeón, en donde se prioriza en pacientes que requieran una presión negativa, acumula bastante contenido, hasta 400 ml en su totalidad. Eh, Ahora, qué importante. No sé si dejen abierto el micrófono, chiquillos. ¿Qué opinan ustedes sobre este contenido en el drenaje? Había un paciente que tiene un drenaje a nivel posterior, ya luego de una resección tumoral. ¿Qué opinan de este contenido? No sé si me pueden ayudar. ¿Está normal, no está normal? ¿Tiene qué características? ¿Qué opinan? Vamos, chiquillos, colegas, futuros especialistas. Empezamos con la dedocracia, preguntar uno por uno, o si no Eso. alguien que se... ¿De ¿Sí? quiénes están ahí? No sé quién está. Yo encuentro que Ah, está hemático y que tiene ya. harta secreción.
No sé, será unos 200 cc. Claro, tiene harto contenido Sí. y tiene entonces características un poco hemáticas, ¿verdad? Sí, Ya. Eso sería normal en el lugar en que está, pensando que este es un drenaje que va a la fosa posterior, infratentorial, ya, un paciente que Eh, recién fue operado. yo creo que es demasiado. Demasiado, ya, Sí, yo creo que es mucho. No se ve tan feo como otros líquidos. ya, Ya sí, la secreción es cerosa, pero tampoco, y hemática, pero no se ve como que fuera espesa, purulenta o algo así. ujú, Pero sí encuentro que para la zona en la que está ubicado es harto contenido. ujú, ¿cierto? Ya. No sé quién más puede opinar, Profe, dígame. no sé, yo por la zona quizá no conozco las características de la cirugía, alguna fístula que haya quedado ahí, como un poco de líquido cefalorraquídeo que se esté filtrando, como que me preocuparía un poquito ver la cantidad ¿Cierto? y que si bien Mm, tiene un poco de neumático, igual se ve claro, entonces como que chuta, ujú, podría ser que sea un poco ujú, de filtración ahí. ujú. Perfecto. Sí, todos bien. Em, Ahora, nosotros también tenemos que tener ojo con qué información vamos a ir al médico, ¿ya? ¿Qué vemos acá? Ya vemos un drenaje aspirativo que está en una zona cercana, bueno, en el cerebelo, ¿ya? Pero yo, por ejemplo, a la colega le pregunté, ¿y dónde está insertado? No, en la fosa posterior, ¿ya? Pero en el cerebelo, en las capas meningia, extradural, ¿ya? Extracraneal, subcutánea. Entonces empezamos a ver el protocolo y en realidad no aparecía en ningún lado, ¿ya? Y eso primero hay que tenerlo claro, ¿ya? Por lo mismo de antes les comentaba, sepan, tienen que saber dónde está la puntita de este drenaje, ¿ya? Lo otro es las características que tiene. Claro, tiene un poco de característica entre cerosa, con unos pequeños tintes hemáticos, ¿ya? No es transparente, ¿ya? Pero es abundante, ¿cierto? Para hacer un acto quirúrgico, el paciente no está intubado, le dolía un poco la cabeza, ¿ya? Sí, le pusimos analgesia, ¿ya? El paciente ya llevaba 24 o 48 horas posoperada y no tenía complicaciones neurológicas, por lo menos. Ya pensando en ataxia, pensando en algo de coordinación por el cerebelo. Eh, ¿Qué pasó acá? Ya que este drenaje estaba a nivel subdural, ya subaracnoideo. ¿Ya? ¿Y qué pasa por la subaracnoide? Líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? ¿Y qué puede ocurrir? Si está extradural y está con este contenido, puede haber, como decía la colega ahí presente, puede ocurrir que hay una fístula ya que no esté cerrada y hay una comunicación entre el espacio subaracnoideo, donde pasa el líquido cefalorraquídeo, y que está yendo hacia el extradural ya por algún tipo de fístula. Eso hay que saberlo, ¿ya? Y también tener ojo y consideración. Uno dice es abundante, claro, uno ve abundante por algún ojo clínico, pero en estos casos, ¿qué sería abundante? Ya consideremos que el líquido cefalorraquídeo se produce más o menos 500 ml en 24 horas, y este era en 10 horas antes de entregar el turno, ya le sacó una fotografía y ya teníamos casi 400 ml. Entonces nosotros empezamos a atribuir el dolor de cabeza a a esta extracción exagerada por un drenaje que se utiliza ya de forma compresión, ya para poder retirar el contenido. Entonces ahí informamos, ya abundante contenido con características de líquido cefalorraquídeo y que probable o seas una fístula que pasa al extradural, o si está subaracnoideo, un paciente que no requiere esta cantidad de drenaje excesivo porque tampoco es patológico. Tendría que ser como agua de roca, está bien, tendría que ser transparente, sí, pero se operó y tiene ciertas características un poco hemáticas, pero no es de un sangrado. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Se le sacó la aspiración, la paciente dejó de dolerle la cabeza, ya obviamente todo con indicación neuroquirúrgica, y después de las 24 horas, si no había complicación neurológica, el retiro, ¿ya? Pero ¿qué ocurrió en este caso?
el equipo de enfermería informó por un hallazgo que no tendría que haber estado, ¿ya? Entonces eso quiero que ustedes también tengan ojo. ¿Cuáles son las características y cuánta cantidad nosotros tendríamos que esperar, tanto de líquido cefalorraquídeo, tanto de un drenaje pleural, por ejemplo, tenemos que saber cuánto líquido pleural nosotros tenemos de forma fisiológica en 24 horas, ¿ya? Y decir, pero 100 ml de estas características no es tanto contenido, entonces se puede sacar un drenaje pleural y ahí informar, ¿ya? Eso. Siguiente. Profe, Diga. una consulta referente a la misma imagen anterior. ¿Qué Sí. hubiera pasado si este tipo de, entre comillas, fístula que pudo haber tenido la paciente hubiera sido drenado por el sitio de herida operatoria y no por el drenaje de Mosuka? ¿Y qué tipo de conducta de enfermería podríamos adoptar, aparte de avisarle claramente al neurocirujano? Ya. Mira, muchas veces, así que sale por la herida y no por el drenaje, ¿sí? Claro, o sea, vemos que sale este abundante salida de Ujú, contenido similable o que fuera una fístula tanto por el ujú, drenaje y ujú. como por la inserción del área operatoria. Ya. En ese caso podría ser que se haya hecho otra fístula en el mismo acto quirúrgico y que no esté comunicada con el drenaje, ya que ha sido un poco más al lado, por ejemplo. O también nos pasa que muchas veces nosotros vemos un drenaje que no sale contenido a pesar de una aspiración, a pesar de todas las maniobras, no sale contenido, pero sí sale contenido por la herida. Entonces ahí estamos pensando en o se desplazó el drenaje y ya no está en el lugar que corresponde, o se tapó, ¿ya? Y obviamente en todas estas condiciones nosotros vamos a informar, ¿ya? Pero ¿qué ocurre también cuando hay una fístula? En muchas condiciones hay fístulas que se pueden autorreparar por cambios de presiones. Por ejemplo, ya a nosotros nos pasa cuando sacamos un drenaje ventricular externo, que es un drenaje que está en el ventrículo lateral, en donde hay producción por los plexos coroideos de líquido cefalorraquídeo, que es normal. Al momento de sacarlo, generalmente 4 o 5 horas sigue la salida de contenido hacia afuera, hacia externo, ¿ya? Pero cuando ya hay una adaptación, ¿ya? A la normalidad de las presiones internas, ¿ya? Viendo que ya no está el drenaje, muchas veces esta fístula se cierra, ¿ya? Eso no ha ocurrido con drenajes pleurales, no ha ocurrido con fístulas también bronquiopleurales y con una serie de condiciones de fistulización. Ahora, si al momento de sacar un drenaje no hay una mejora, no hay un cierre eh, espontáneo de esta fístula, y se mantiene, o sea, 24 horas en donde puede haber una comunicación y con probabilidades también de una infección ventricular, que también ha ocurrido, ahí el cirujano, ya sea neurocirujano o cirujano plástico, hace una sutura de esta fístula, ¿ya? Y nosotros tenemos que ir viendo si esta sutura fue efectiva o no. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, ahí la señorita lo que hay que intentar evaluar es la buena posición en cama, ¿ya? En un ángulo de 30 o 45 con la intención de que no aumente la presión cerebral, y si no aumenta la presión cerebral, no tendría que haber salida aún del líquido cefalorraquídeo al exterior. ¿Ya? Esas son como cosas básicas de enfermería que habría que hacer. Y si no mejoran, se le coloca ahí algunos puntos a la fístula hasta poder esperar a que se solucionen. ¿Ya? No sé si se responde la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Sí, bueno. También tenemos otro drenaje, ¿ya? El Jackson Pratt, ya que esto es un bulbo, una pelota, una pera, ya que tiene menos contenido total, ya aguanta hasta 100 ml y también se usa con cierta aspiración. Se usa generalmente en los pacientes con hematomas extradurales, en donde si bien hay que hacer cierta presión negativa, pero no es tan extrema como un hemosud que tiene esos resorte bien aparatoso, bien grande, que produce alta presión negativa. Ya este no, este es un drenaje que saqué, creo que es de un hematoma extradural, ¿ya? En donde está la primera imagen expandido, ¿ya? Y la segunda con esa presión negativa que uno puede hacer. Ya ahí en el trayecto podemos ver que hay coágulos, y por eso es que mantiene esta presión negativa en la segunda imagen.
Entonces este paciente en realidad ya no estaba saliendo contenido, pero probablemente tenía cierto residual hematoma ahí extradural. Pero todo se va comprobando con escáner y viendo que hay buena evolución, reabsorción también, se van sacando los drenajes. Intentar sacarlo de forma precoz, 24, 48 horas, ya que luego son un sitio de infección para el paciente. ¿Ya? Siguiente. Estos drenes, hasta hace unos cuantos años nomás, nosotros los teníamos en la UCI, ya son muy clásicos, ya son drenajes torácicos, en donde se usan trampas de agua, de vidrio, con varillas, ya teniendo ojo con el sello de agua, aspiración, con qué presión se le estaba entregando. Primer recipiente, una botella de reservorio en donde llega todo el contenido, por ejemplo, un clotórax o un drenaje, no sé, por congestiones pulmonares, balance hídrico positivo, estos derrames pleurales que siempre se van formando, puede llegar el contenido ahí a la primera cámara. Segunda cámara con un sello de agua en donde hay una varilla ya como subatmosférica introducida en el agua 2-3 centímetros. Y el tercero de succión. Ya esto, la verdad que fueron evolucionando, nosotros todavía estamos un poquito ahí en la prehistoria antes, pero eran bien efectivos en donde nosotros podamos ver cuando existía una fístula, por ejemplo, alveolo pleural, y podíamos ver este movimiento de agua en el sello de agua, ¿ya? Que es característico de salida de aire, que ya es patológico, ¿ya? Y por lo mismo informarlo. En el mejor que se ve, en la mejor drenaje torácico que se ve la salida de líquido, o sea, perdón, la salida de aire, es estos drenajes, ¿ya? Pero en realidad, siguiente, Sole, porfa, después se fueron especializando, fueron uniendo todos estos frascos hasta llegar a unos obviamente más modernos. Por ejemplo, acá tenemos el sistema SINAPI, ya en donde vemos una pera arriba que está colapsada, que actúa como válvula unidireccional gracias a una especie de Penrose que está un poco más abajo donde tengo el pulgar, y tenemos también obviamente el receptáculo que actúa como primer frasco en las trampas de agua que previamente le habíamos mencionado. Tenemos también un sello de agua, ¿ya? Con cierta presión, sello de agua que se ve en esta barra roja debajo de esta tapa azul, ya que hay que colocarle también agüita como sello de agua. Y también tenemos un sistema de aspiración que está arriba en esta especie de manilla, ¿ya? En donde aparecen 10, 15, 20 para poder regular qué presión le estoy dando al paciente. Generalmente se maneja exactamente, muy bien ahí, se maneja en esa situación en menos 15 centímetros de agua. Un sistema aspirativo. Este drenaje estaba en una pleura de un paciente politraumatizado en las primeras horas, ya se drenó el contenido. Y después, ¿qué ocurrió? La imagen siguiente, ¿ya? El mismo drenaje, el mismo paciente a la hora de evolución, las características que hay, ¿ya? Hemático franco, un paciente que estaba sangrando, de ahí de alguna lesión pulmonar. Obviamente se informó de forma rápida al médico internista con el que estábamos residentes, se sacó el sistema de aspiración, no sé si la Sole puede ahí mostrarnos en el segundo dibujo que ya no está esta manguera de aspiración. Por lo tanto, esta manilla ya no está utilizándose y este paciente ya está en caída libre, ya es un sello a caída libre, ya no está aspirativo, porque si yo aspiro más, obviamente voy a sacar todo tipo de coágulo que esté haciendo hemostasia en el sitio quirúrgico, ¿ya? Entonces, por eso que queda caída libre. ¿Cuál es el riesgo de esto? Es que se puede coagular, pero vemos que un paciente está sangrando de forma activa, ya lleva 600 ml de sangre dentro del turno, y un paciente que está politransfundido, un paciente que está en visita por el neurocirujano, o sea, por el cirujano plástico, y un paciente que probablemente fue a pabellón, no recuerdo bien, pero fue a pabellón para poder hacer hemostasia de esta condición patológica y grave. Siguiente. Y creo que esta es la última diapo para hacer un pequeño receso. Un poco más moderno es el Aquacel, ¿ya? Pero cada uno de estos, ya sea el Sinapin Aquacel, tiene ciertas características como específicas que nos ayudan a colocarlo en ciertas condiciones importantes. Por ejemplo, el Sinapin en drenajes pleurales anda súper bien, ¿ya? Y es donde se coloca en realidad. Pero acá el Aquacel se coloca principalmente
cuando yo quiero recolectar en el mismo recipiente dos tipos de drenado. Por ejemplo, pacientes que vienen de cardiocirugía, acá se puede colocar los dos drenajes pleurales al mismo recipiente, porque puede llegar hasta 2500 cc en cada una de las cámaras, ¿ya? O puede quedar un drenaje mediastínico y pleural también, y utilizar estas dos cámaras en el mismo drenaje, menos aparatoso, ¿ya? También actúa con un sello de agua, también actúa obviamente como recipiente, en este caso de dos cámaras del corazón corpóreas, y también tienen ciertas válvulas de liberación de aire y otras cosas que es importante entenderlas, pero no es lo específico para esta presentación. ¿Ya? Y ustedes lo tienen que ir evaluando, ¿ya? Pero este drenaje se usa principalmente cuando hay necesidad de dos salidas de contenido, y el problema de esto es que cuando se llena no se puede volver a vaciar, hay que cambiar todo el aparato, ¿ya? Siguiente. Aquí ya vamos en la mitad de la presentación, ¿ya? Después vamos a hablar un poco ya más teoría sobre el manejo de complicaciones en UCI, en cuanto a complicaciones pulmonares, cardíacas, renales, etcétera, ¿ya? Y vamos a ser un poquito más específicos. Todo lo que yo les mencioné, un poco de experiencia clínica, los casos que hemos tenido, casos reales de fotografía hechas por mí mismo o colegas, que me la van enviando. No sé si hasta ahora quedó alguna duda para que hagamos un receso. ¿Dudas, chicos? Sandra tiene la mano levantada y no sé si se le quedó o quiere hacer una consulta. No, una consulta, profe. Díganos. Quería consultar, profe, respecto a la medición de PIA en estos pacientes abdominales quirúrgicos. ¿Se está utilizando? No sé, ¿cómo lo están haciendo? ¿Se puede finalmente utilizar con estos pacientes con drenaje o no? Sí, mira, justo lo que sigue en la presentación, vamos a hablar de presión intraabdominal, medición de PIA, sea por sistema de centímetros de agua con una bajada y una regla, y también con un poco más elaborado con un sistema de transductor directo al monitor, ya visto desde centímetros de agua pasado a milímetros de mercurio. Y también vamos a ver lo que es la presión de perfusión abdominal, ¿ya? Obviamente sí, hay que verlo, ya entendiéndose que el síndrome compartimental es cuando ya hay un daño de uno o más órganos asociado a esta compresión, y una presión de perfusión bajo o igual a 60 y una PIA sobre 20 milímetros de mercurio. Y eso lo vamos a ir viendo de forma más detallada en este segundo ciclo de la presentación. Pero sí, hay que medirlos, hay que incluso ver, si bien no es tan específico, pero también nos entrega ciertas señales, el perímetro abdominal, ya que también otra forma de medición, y obviamente en nuestras manos, ya tocar, percutir, comprimir, evaluar si hay dolor, ver pulso a nivel distal de extremidades inferiores, ver si el débito urinario está bajando por esta compresión, tanto vascular y de uréteres como de estructura anatómica. Sí, se ve, hay que hacerlo. Pero lo vamos a ver en la segunda parte. Gracias, profe, me adelanté un poco. Sí, está bien. Gracias, Sandrita. ¿Alguna otra consulta? Si no, para irnos al break. No veo más consultas, profesor. ¿Cuántos minutos damos para el break? ¿Unos 15 minutos? ¿20? Usted nos comenta. Nos queda la mitad y llevamos 9:30, 11, 20 minutos, 5, 10, 15, 20. A las 11:10, ¿está bien? Perfecto. 11:10 entonces. Sí. Perfecto. Ya, pues. Ya, chicos, Perfecto. 11:10 nos juntamos. Gracias, Eugenio. Sol, ¿la puedo molestar? Sí, No sé dígame. si podemos ver ahora, viendo que ya el audio funcionó y probablemente ahora el programa funcione, ver ¿Ya? cómo para poder